Es una bendición poder cantar como cantamos y adorar a nuestro Señor. Qué hermoso es cantar a nuestro Dios por su gracia. Hoy estamos contentos de continuar con esta serie de exposiciones acerca de la visión de la universidad. Y como ustedes ya bien han visto, no es una visión que surge como una metodología organizacional, sino más bien es un regreso a las bases de la Escritura, porque entendemos que la universidad tiene que estar fundamentada en los valores bíblicos. Así que lo que tú estás escuchando acerca de la visión de la universidad no es algo que un estudio mercadológico dio como resultado, no es una estrategia para conseguir más alumnos, sino ha sido un deseo de cumplir el llamado que Dios nos ha dado con base en su palabra. Así que confiamos que ustedes entiendan esto y que por eso creemos que es una visión que debe de permanecer no solamente en la universidad, sino como en la vida de cada creyente que esté aquí y que lleve esa impresión en su corazón y sea una visión no porque están en la universidad, sino porque están continuamente apasionados por Jesús, y que esa sea tu visión. Te quiero pedir que vayas a la Escritura, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Y quisiera pedirte que leas conmigo desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios, que ha sido inspirada por Él, ha sido preservada por Él, y es una palabra inerrante. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, venimos delante de ti nuevamente para suplicar de tu poder. Tú sabes cuánto deseamos que los que aquí estamos presentes, desde el que está aquí en este estrado, y cada uno de los que estamos aquí, veamos tu poder transformador produciendo en nosotros una pasión por ti. Pero ¿quién es competente para producir pasión por ti? ¿Quién es competente para producir pasión por la cruz?
Oh, solamente tú eres capaz de hacerlo. Y pedimos que tú intervengas en esta mañana, que tú controles. Nada tengo yo para producir pasión por ti. A mí me hace falta pasión por ti. Y por eso venimos hoy diciéndote, enciende, y que el viento de tu espíritu produzca en nosotros, que somos por naturaleza huesos muertos, incapaces de ver y amar lo que tú amas. Produce en nosotros ese amor y esa pasión. Porque aunque muchos de los aquí presentes son hijos tuyos, redimidos por tu gracia, no podemos negar que seguimos luchando y en muchos momentos no tenemos pasión por ti. Pero produce en nosotros eso, y aquellos que no te conocen y que jamás han disfrutado de la gracia salvadora tuya, hoy pedimos que tú les hables y les hagas ver lo deleitoso, lo pleno, el gran valor que tú tienes, y que al ver y comparar, ellos puedan decir, es Cristo, y solamente Cristo el mayor valor. Y pedimos esto por los méritos de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. En el invierno de 1999, un joven llamado Hal Harlan, escritor de uno de los libros más reconocidos en su época, llamado Las Mañanas Milagrosas. Él tenía 20 años en 1999 y había terminado el primer año de universidad. Durante esos últimos 18 meses de su vida, se había convertido en uno de los vendedores más exitosos de la empresa en la que él trabajaba. Esa empresa estaba evaluada en $200 millones. Y él había roto cualquier récord de personas que estaban allí en el departamento de ventas. Él estaba ganando dineros a montón. No solamente eso, él había conseguido una novia que le amaba, sus padres le apoyaban y estaba en un ascenso continuo en su profesión. Nunca se hubiera imaginado llegar a esos logros a una edad tan corta como la que él tenía. Pero esa noche del invierno de 1999 tuvo un accidente automovilístico. Y sabes, en ese accidente estuvo muerto clínicamente durante 6 minutos. Por 6 días lo tuvieron que inducir a coma. Después de 7 semanas de recuperación y de atención médica, tuvo que salir del hospital. Y todo aquel ascenso se vino hacia abajo. Huesos fracturados, daños cerebrales permanentes, una novia que lo cortó en el hospital. Nada volvería a ser como antes. Y fue en esos momentos precisamente que se hizo las preguntas más básicas que todo ser humano se ha hecho o que algún día se hará. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Así de frágil es la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el fin de todo esto? Y sabes, es allí cuando haces una evaluación honesta y analizas en verdad si vale la pena vivir. ¿En verdad la vida tiene algún sentido, algún valor? Y sabes, mi querido oyente, cuando estamos cerca de la muerte, directa o indirectamente, nos hacemos esas preguntas. Y de hecho Salomón dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete o de fiesta. ¿Por qué? Porque es allí cuando hacemos una evaluación honesta acerca de la vida.
acerca de los valores, acerca de la visión, acerca de nuestros tesoros. ¿En verdad vale la pena poner nuestro tesoro y nuestra vida en esos valores? Y hoy quisiera desafiarte, evaluar tus valores, tus tesoros, tus anhelos. Y confío y ruego que la gracia de Dios nos guíe y veas el valor de Cristo. Y veas lo glorioso que es Cristo. Y que al igual que el apóstol Pablo, cuando hizo esta evaluación, tú y yo podamos decir que preferimos a Cristo porque Él es más valioso y deseable y no hay nada en este mundo que sea comparado a Él. Él es más valioso y deseable y no hay nada en este mundo que sea comparado a Él. Y acompáñame a ver lo que el apóstol Pablo dice acerca del valor de Cristo y el por qué él dice que Cristo es tan valioso y el cómo él valora a Cristo. No sin antes reconocer que Pablo, quien va a darnos un alto valor de Cristo, no es un hombre que simplemente fracasó en todo y dijo, bueno, pues yo valoro a Cristo porque no hay nada más que Cristo, porque he sido un fracaso en toda mi vida. No. No tengo logros, pero lo que necesito solo es a Cristo. No, ese no es Pablo. Ese no es Pablo. El hombre que está diciendo que ha evaluado todo, y cuando lo ha evaluado todo y ha puesto a Cristo en esa evaluación, ha dicho, prefiero a Cristo. No es un hombre fracasado, es un hombre que ha conquistado los mayores logros legales y morales. Él tenía una certificación única. Su reconocimiento era bastante amplio en su sociedad. Mire el versículo 5 al 7. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué? Irreprensible. No hay nadie que no reconozca y pueda ver que allí va don Pablo. Este hombre era reconocido por todo el mundo de su tiempo, era el influyente de su sociedad, era el poderoso de su religión. Lo que hoy dijéramos, es el grande de su tribu. Ese es Pablo. Entiende esto no es solamente para los fracasados. Esto lo está diciendo el hombre que ha llegado a la cúspide de su profesión y de su época. Y él dice lo siguiente, que ha llegado allí, dice versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, ¿qué? Puedes leer conmigo la última parte del verso 8, por amor del cual lo he perdido todo. Ahora, nota este flujo que Pablo está mostrándonos en el versículo 7 y 8. Cuántas cosas para mí eran ganancia. ¿A qué cosas se está refiriendo? A la que nos acaba de decir el versículo 5 y versículo 6. Lo que nosotros leímos, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida. Pero notas que en el versículo 8 ahora no solamente dice y se refiere a esas cosas, sino que ahora llega a un punto y dice, por amor del cual lo he perdido todo, no solamente estas cosas. ¿Y a qué se refiere con todo? ¿Qué es todo? No solo entonces son sus credenciales del versículo 5 y 6. No solo es eso.
Pablo no está intentando darnos una lista limitativa, sino simplemente nos está dando una lista representativa de las cosas que atesoramos, en las que hemos depositado nuestro corazón. Porque quizá alguno de ustedes dice, pues yo no tengo entonces de qué preocuparme, porque yo no tengo ese pedigrí que tiene el apóstol Pablo. No, quizá no. Pero tú tienes valores donde has depositado tu corazón, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no puede existir dos tesoros en tu corazón. O es Él tu mayor tesoro, o son los valores de este mundo lo que atesoramos en nuestro corazón. Así que Él dice que todos esos valores que Él tenía, en los que Él encontraba identidad, y esos logros, ahora que los compara a Cristo, son menos que nada. Son menos que nada. Porque eran pérdida, eran basura, comparados a Cristo. Versículos 7 y 8. Pero todo lo que era para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Y esto es la Biblia de las Américas. Y me encanta la forma en que lo dice el versículo 8 en la Biblia de las Américas. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Cuando pongo a Cristo y todo mi pedigrí y todo mi reconocimiento es menos que nada. Cuando tú tienes algo y tiene un valor, por mínimo que sea, no lo tiras. Esta semana hemos estado en casa limpiando. Y hay cosas que nosotros pensamos y sacamos unas ventanas de la casa y pusimos otras. Y yo tengo que hacer una evaluación. Me quedo con la ventana, es de aluminio, podría venderla, tendría algún valor. Pero ¿qué implica? Implica conseguir a alguien que lo transporte y todo lo que eso conlleva. Y digo, no, mejor la tiramos. Porque cuando tú comparas y tienes una lista de valores y prioridades, dices, es nada. Es nada, es menos que nada. Estoy dispuesto a tirarlo. Porque hay valores por encima de esto. Quizá alguien sea lo más valioso. Pero cuando comparo con Cristo es menos que nada. Y vea las tres formas. Acompáñame a ver versos 7 y 8. Y ve conmigo, por favor, las tres formas en que Pablo va a mostrarnos la suprema importancia de atesorar a Cristo. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo estima todas las cosas como pérdida. Es decir, está haciendo esta evaluación y está poniendo a Cristo como lo más alto. Todos mis argumentos y toda mi certificación y mi reconocimiento están aquí y son reales. Tienen un significado. No puedo despreciarlas diciendo no valen nada por sí mismas. Tienen un valor. Tienen un valor. Pero cuando pongo a Cristo, gana. Y si en algo tengo que prestar mi atención, porque en mi corazón solamente tengo lugar para un tesoro, esto es superior a cualquier cosa que tengo aquí.
Él gana, es más grande, es superior. Cristo es más digno de ser atesorado en mi corazón. No importa cuánto valor tenga esto al ojo humano, Cristo es más digno. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y quisiera citar aquí la Biblia de las Américas. En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Ahora, no solamente está diciendo, Él es digno y es más digno de ser el tesoro de mi corazón, sino Cristo es más deseable que todo lo demás. Cristo no solamente es el que gana y es digno porque es grande, sino que Cristo es deseable. Lo quiero conocer. Es más deseable, es más apetitoso, es más deleitoso que cualquier cosa que este mundo me pueda dar. Es más deleitoso, es más deseable. ¿Ves esta progresión? No solamente es un concepto abstracto, sino que es un concepto que se experimenta. Es una persona que puedo tener relación con Él. Y versículo 8, segunda parte. Y considero, versículo 8, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Y en un momento veremos cómo Pablo está diciendo que ese conocimiento no solamente es tenerlo como el Salvador, sino como mi Señor. Y Pablo está diciendo aquí, es el que gana y Él es digno de ser el tesoro de mi vida, porque es deseable. Pero tenerle como tesoro es lo mejor que en este mundo pueda obtener. Es mejor que el mundo entero. Porque conocerle a Él, tenerle como mi tesoro, es la perfección completa. Estoy completo en Él. Por eso, todo es basura. Cuando lo tengo a Él, lo disfruto a Él, me deleito en Él, todo lo demás es eclipsado. Y joven, persona que estás aquí, deseamos que eso sea el deseo de tu corazón. Que no haya nada más en tu vida y en tus ojos que contemplar la belleza de Dios y la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Que tu corazón se encienda por una pasión por Él. Porque pasión por Jesús es considerar a Cristo como lo más valioso, deseable, porque no hay nada mejor que Él en todo lo que hay en este mundo. No hay nada mejor que Él, que todo lo que hay en este mundo. Y mi querido oyente, quiero decirte que Cristo es precioso, que Cristo es deseable, que Cristo es lo mejor. No estamos diciendo que no sirve de nada las cosas de este mundo. No estamos diciendo que tu profesión no sea importante, que no sea necesaria. No estamos diciendo que no busques los logros profesionales. Lo que estamos diciendo es que cuando lo pones al lado de Cristo, todo eso palidece. Y porque Cristo es lo más valioso y deseable en este mundo, tú y yo debemos apasionarnos por Él. Porque Cristo es lo más valioso y deseable en este mundo, tú debes apasionarte por Él. Y déjame darte dos razones del por qué Pablo dice que Cristo es lo más valioso y deseable.
Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando él conoció a Cristo, y muchos de ustedes saben la historia de ese encuentro del apóstol Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia en camino a Damasco y cae de ese caballo y se encuentra con Cristo y la gracia de Dios le encuentra a él. Entonces es que él conoce y ve la gloria de Dios en Cristo. Pero no solamente le conoció allí, sino le continuó conociendo y le conoció como Cristo Jesús. Quizá esto es una expresión bastante trillada que tú y yo le hemos perdido el valor, pero el hecho de que Pablo diga, el versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, intencionalmente él pone, no solamente es Cristo Jesús. Las palabras usadas por el apóstol Pablo nos muestran los puntos sobre los cuales él tenía conocimiento. Y él dice, este que conozco es Cristo Jesús. Conocía al Señor como Cristo. Conocía al Mesías. Él sabía que él era el ungido del Padre. Comprendía de forma completa la plenitud y el poder, la eficiencia de la unción de nuestro Señor. Él sabía que era la segunda persona de la Trinidad encarnada. Él, el apóstol Pablo, vio a Jesús como la profecía cumplida de la simiente de la mujer. Él sabía que él era el Mesías, el príncipe, el Salvador. Él sabía que todos los profetas estaban en el pasado, eran simplemente sombra del verdadero profeta, del verdadero libertador. Él es el Cristo Jesús. Así que cuando él vio a Cristo Jesús y dijo, Él es, todo lo demás palideció. Pablo se deleitó en ver el Espíritu del Señor morando en él. Él escuchó de viva voz el testimonio de los apóstoles cuando les decían las maravillas que Jesús había hecho. Pero eso no fue todo, sino que Pablo conoció a Cristo Jesús y la palabra Jesús de Mateo 1:21, recordarás cuando el ángel se le apareció a María y le dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pablo lo reconoció como el Salvador, como el ungido. Él sabía, Pablo sabía que Jesús era el que se le había aparecido para salvarle de su pecado, de toda su culpa. Le salvó, le convirtió en un instrumento para que otros le conocieran. Él es el que conoció a Cristo Jesús. Y por eso se deleitó en el nombre de su Salvador. Y por eso pudo disfrutar las delicias del perdón, diciendo, bienaventurados los que han recibido el perdón. Y se gozaba en eso, porque él dijo, Él es Cristo Jesús. Él es. Y no hay nada en este mundo que pueda darme lo que Él es. Nada. Él es la fuente de la salvación. Él es el sustento de la salvación. Él es quien ha quitado la carga de mi culpa por el pecado. Él es. Él es. Y no hay nada en este mundo que pueda dar lo que Él me ha dado. Pero, si te das cuenta, el verso 8 no solamente dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mira la siguiente expresión. Lo conoció como Cristo Jesús, pero también lo conoció como ¿qué? Mi Señor. No solamente reconozco teológicamente lo que es Cristo Jesús,
sino que reconozco que ahora Él es mi Señor. Qué deliciosas son estas palabras. Mi Señor. No solo Señor, sino mío. Él es mío y suyo soy. Esta concepción que el apóstol Pablo tiene es la concepción adecuada, porque reconocía al Redentor, reconocía al Salvador, al Señor sobre todas las cosas, pero la expresión que dice mí es un manjar, son miel, porque son dulces, porque no es un Dios soberano que tiene autoridad sobre la creación, que ha descendido a salvar, sino que ha descendido a salvarme. Y por eso Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, cuando lo comparo con Cristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, que vino y descendió, tomó forma de hombre hecho semejante a mí, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él es mío y suyo soy. Y es lo que Tomás dijo. ¿Recuerdas tú la escena cuando Tomás dudaba acerca de la resurrección de Jesucristo? Después de poner los dedos en sus manos y poner su dedo en el costado, Tomás dijo, mi Señor, no te había conocido, pero eres mío. Eres mío. El Dios eterno encarnado es tuyo. ¿Qué puede ser comparado con que el Dios eterno encarnado pueda decirte, eres mío y yo soy tuyo? Qué bien de este mundo. Qué logro, qué casa, qué carro, qué hijo, qué nieto puede darte lo que el Dios encarnado puede darte. No hay ningún bien que sea comparado con llamar a Cristo mío. Mío y solamente mío. La Universidad Cristiana de las Américas existe para formar siervos con cosmovisión bíblica, pasión por Jesús y excelencia profesional, glorificando a Dios en sus iglesias locales y la sociedad. Maestro de la UCLA que estás aquí sentado, ¿conoces a Cristo Jesús? Luis, ¿no es obvia la pregunta? ¿No incomodaría la pregunta? ¿Sabes quién es Él? ¿Has leído su palabra? Si Él es tuyo y tú le conoces, ¿has leído la fuente del conocimiento de Él? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para leer y meditar e indagar y conocer lo glorioso que es tuyo, tu Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste al descubrir su carácter, su gloria? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus alumnos, mira, este es Cristo? Mira lo glorioso que Él es. Satisface mi alma. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para orar y disfrutar la delicia de la comunión con Él? Porque son delicias a su diestra para siempre. ¿Y sabes quién está a la diestra? Cristo Jesús. Y por eso hay delicias, porque Él es tuyo. ¿Es Cristo tuyo?
¿Puedes decir con pasión que Él te pertenece y tú le perteneces a Él? ¿Tu deleite con Él está siendo más deleitoso que tu salario? ¿Que tus sueños financieros estables? ¿Tu deleite con Él está siendo más deleitoso que tu reconocimiento público? ¿Tu influencia en la sociedad? ¿Es Cristo más deseable que tus redes sociales y los likes que obtienes de ellos? ¿Es Cristo más satisfactorio que tus hijos, que tus planes, que tus nietos, que tu casa? ¿Es Cristo? Joven estudiante, ¿conoces a Cristo? ¿Lo conoces como la segunda persona de la Trinidad que vino a redimir a sus escogidos y hacerlos su pueblo para que vivan eternamente disfrutándole a Él? ¿Conoces a Cristo Jesús? Quiero pedirte esto, que pienses por un momento. No estoy hablando si conoces a Cristo Jesús como el Salvador de tu alma solamente. Porque Cristo Jesús es mucho más que un Salvador. Cristo Jesús es mucho más que un amuleto para no ir al infierno. ¿Conoces a Cristo Jesús no solamente como el que salva el alma del infierno, sino como el que sacia verdaderamente tu alma? Este es Cristo. Jesús, el Cristo. Y por eso Pablo dice, cuando lo comparo, ¿qué comparas? De verdad, ¿qué comparas? Es nada. ¿Y cómo es que Pablo llega a esa conclusión? Cuando hace una estimación. Me llamó la atención que Pablo, en el versículo 7 y en el versículo 8, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y está utilizando un verbo en un tiempo, en el original, perfecto, que es un tiempo donde él hizo una acción y él estimó en un momento. Por eso decía hace un momento que cuando él vio a Jesús y escuchó su voz, él estimó todo como pérdida. Pero en el versículo 8, ahora utiliza el mismo verbo, pero en un tiempo diferente, que lo está haciendo constantemente. No solamente estimó en el tiempo pasado, sino que estima constantemente. Hace una evaluación constante, una evaluación permanente. Lo estimé superior y lo sigo estimando superior. Continuamente sigo desechando cualquier cosa que quiera compararse y ponerse por encima del valor de Cristo. Lo pongo por debajo porque sigo estimando a Cristo como superior. Y esto es precisamente la práctica que encontramos a lo largo de la historia de la iglesia. Ignacio, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo: quemadme, colgadme, dadme todos los tormentos del infierno. Si con ello puedo obtener el conocimiento de mi Salvador, me complaceré en soportarlo todo como el precio de conocerle. Porque no hay nada, ni siquiera el valor de mi propia vida es más valioso que conocer a Cristo. ¿Sabes? Comencé hablando de Hal Elrod. Él volvió a hacer una estimación de su vida. Después de todo ese sufrimiento. ¿Y sabes cuál fue la evaluación y la conclusión de su evaluación? Continuó con sus mismos valores. Y hoy es un hombre exitoso nuevamente en su profesión.
Ha logrado lo que nunca antes se había logrado. Estableció una empresa y es reconocido. Pero Cristo no es lo más valioso para él. Pero quiero pedirte que me acompañes a leer el verso 12 y después Gálatas capítulo 6. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si tú ves este flujo de Pablo diciendo, sigo corriendo por alcanzar la meta. ¿Y quién es la meta? Cristo Jesús. El conocimiento de Cristo Jesús. Y eso no es por lo que yo haga, porque el versículo 9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Yo no tengo nada para ganarme a Cristo, pero lo único que yo quiero es conocerle a Él y prosigo a la meta buscándole a Él. Y eso es lo que produce en Él la pasión, una evaluación permanente y un conocimiento permanente de conocerle a Él. Oh creyente, no creas que tú ya le conoces lo suficiente. El conocimiento del Señor es como un océano. Y tú como un pequeño zancudo que vas y tomas una gota y te sientes ahogarte por esa gota, pero en ningún momento vas a poder llenar y encontrar y conocer todo lo que hay en ese océano de conocimiento. La eternidad no será suficiente para conocerle a Él tal y como Él es. Conócele permanentemente. Y por eso quisiera pedirte que leas conmigo Gálatas capítulo 6, versículo 14. No hay nada en ti y en mí que nos haga sentir satisfechos. No hay nada en ti, no importa tu conocimiento teológico, no creas que ya lo conoces todo. No. Por eso, lejos esté de mí gloriarme en algo que yo tenga. No importa qué es lo que tú tengas como valioso. Puede ser algo piadoso. No te gloríes en eso, sino gloríate en algo. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Conócele a Él. Disfrútale a Él. Cristo es lo más valioso y deseable en este mundo. Y quisiera terminar entrando a la prisión en la que estaba escribiendo Pablo esa carta a los filipenses. Y hagámosle una pregunta personal. Pablo, una cosa es decir que Cristo es más valioso, pero ahora, ¿cuál es tu estimación? La teoría es una cosa y la práctica es otra. Pablo, hoy que estás aquí, ¿dirías lo mismo? ¿Te lamentas? Quizá te equivocaste y todo ser humano puede equivocarse en sus estimaciones. Pero ahora tú que habías dicho que Cristo es más precioso, estando en esta condición de la cárcel, abandonado,
solo, ¿sigues estimando lo mismo? Y Pablo diría, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Equivocarme, lamentarlo. No, porque deseo, versículo 10, a fin de conocerle a Él. Si esta tortura me está matando, es para conocerle a Él. Y sabes, no hay mayor deleite que conocerle a Él, porque Cristo es lo más valioso y deseable. Tú, yo, debemos apasionarnos por Él. Oh, mi querido joven, Cristo es más valioso que tu sueño, de tu profesión, de tu éxito. No, no es que sea malo. No, y no dejes de perseguirlo. Busca ser bueno en lo que haces. Esfuérzate por hacerlo mejor, pero que nunca ocupe el lugar de Cristo. Hazlo por pasión a Cristo. Hazlo para la gloria de Cristo. Hazlo porque Cristo es más valioso. Y rinde todos tus logros y dile, nada de esto es más valioso que el conocimiento de ti. Señor, ruego que tú puedas obrar en el corazón de los jóvenes, de los maestros, en mi propio corazón, y nos recuerdes que Cristo Jesús, el Salvador, es nuestro y que nada es más deseable, nada es más valioso que Cristo. Por lo tanto, ayúdanos a apasionarnos por ti, a rendirnos a ti, a reconocer que los valores de este mundo son efímeros, pasajeros, y que no dan respuesta al valor eterno que nosotros buscamos. Ayúdanos a recordar que tú nos has redimido para la eternidad, que sí, estamos aquí con un propósito de conocer y apasionarnos por ti, para la gloria de tu nombre y el deleite eterno de la comunión contigo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.